buenas tardes, hermanos y amigos que en este momento escuchan este video. Le damos gracias a Dios por la vida que tenemos y por la oportunidad que nos da de poder compartir hoy la palabra de Dios. Entonces, vamos a primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Jehová nuestro Dios, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En esta porción que hemos leído, el apóstol San Pablo destaca 5 cosas en estos 2 versículos que quiero compartir con ustedes porque son importantes y debemos aprenderlas. Te damos gracias, Señor, por la palabra que vamos a escuchar. Pedimos que tu Santo Espíritu avive nuestro corazón y nos llene de tu gracia y de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este pasaje encontramos que lo que Pablo está pidiéndole a la iglesia de Tesalónica, Dios nos lo pide a nosotros hoy también. La primera parte nos habla de que el Señor os haga crecer. Habla del crecimiento. Y el crecimiento en la palabra de Dios es supremamente importante en la vida del cristiano. De todo cristiano debe estar en crecimiento. No hay razón por la cual no haya ningún cristiano que esté fallando en su crecimiento. Porque el crecimiento espiritual tiene la característica de ser el crecimiento natural. Cuando un niño nace, se da por sentado que todos los días ese niño va a crecer y debe estar creciendo hasta llegar el límite estimado por Dios, que ya no puede crecer más en estatura, puede crecer más en otras cosas. Pero en la vida cristiana aún el crecimiento espiritual no tiene límite. Debemos siempre estar pendientes de cómo fue el crecimiento del Señor Jesús. Y aquí está Pablo diciendo: y el Señor os haga crecer. Yo creo que en esta pandemia que estamos experimentando, todos estamos creciendo. Usted ha crecido más. Usted está creciendo y va a crecer más. Y es importante entonces porque el crecimiento del Señor Jesús está narrado en Lucas 2:52, que dice la palabra de Dios: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Mire bien, Jesús crecía en sabiduría o conocimiento. Jesús crecía en estatura físicamente y Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Siempre habían esas 2 direcciones, la vertical y la horizontal, para con Dios y para con los hombres. Entonces el crecimiento que dice aquí la Escritura es que es un deber de crecer y necesitamos conocer un poco más en la palabra de Dios el crecimiento que debemos tener. Por ejemplo, la Biblia nos habla de 2 cosas importantes en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Nos habla allí la palabra de Dios que hay 2 palabras claves en este crecimiento que nos lleva el apóstol Pedro a que nosotros lo practiquemos. En el 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La palabra clave allí es desechar. En el versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, ahí hay dos palabras muy importantes. La primera es desechar, y nos da una pequeña lista que uno pudiera seguir viendo esa lista en todo el Nuevo Testamento de lo que tenemos que desechar. Para nosotros es normal conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿qué tenemos que desechar? Todo lo que está cargado de maldad. ¿Qué es lo que hay que desear? Todo lo que está cargado de bien. Entonces, esas dos cosas tenemos que hacerlas cada cuánto. Diariamente, exacto, diariamente. Hoy usted ha tenido que tomar decisiones para poder desechar cosas que no puede hacer y también permitir a las cosas que hay que hacer. Me imagino que usted ha orado hoy más que todos los días. Me imagino que hoy se está portando mejor que ayer. Me imagino que hoy usted está desechando aquellas conversaciones, aquellas imágenes, aquellas cosas que traen daño a nuestra vida. Tenemos que despojarnos de esas cosas y ese es un diario vivir. Por eso el crecimiento tiene esa razón de desear, dice la palabra, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué significa eso? La leche espiritual, la palabra de Dios es la leche espiritual. La palabra de Dios nos brinda esos principios para alimentarnos, pero también la palabra de Dios es la comida, el alimento sólido para el creyente que lleva ya muchos años. El día que deje de alimentarse, su vida espiritual se va a volver raquítica y se va a volver pesada para poderla vivir, pero se va a alimentar y a robustecer con la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos que aprender a crecer, que Dios nos haga crecer. Lo segundo que tenemos que aprender en este texto que nos enseña la Biblia es abundando en amor unos para con otros. ¿Qué es eso de abundar? Abundar es tener abundancia de amor. ¿Y cómo puedo yo tener esa abundancia de amor? Escuchamos muchas veces quejas del creyente que dice, ay, es que yo no amo, ay, es que aquí no me aman. ¿Qué le hace falta? Ese creyente está escaso, raquítico de ese amor. Pero tenemos que mirar lo que dice Romanos en el capítulo 5. Hay una clave importante para aprender nosotros a mirar cómo tomar las cosas al derecho. En Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, escucha bien, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quién es entonces el administrador o el proveedor del amor para mí en mi vida espiritual? El amor de Dios, el amor divino. No estamos hablando de otro amor por ahí pasajero o amor emocional, no. El amor ágape, que es el amor de Dios. Entonces nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo, por eso yo insisto mucho en que la persona del Espíritu Santo es muy importante en mi vida y en la vida de cada creyente. Y el que dice la Biblia que el que no tiene al Espíritu Santo no es de Cristo. Es necesario que usted se examine si de verdad ha establecido una relación muy personal y muy íntima y muy secreta y muy determinante con el Espíritu Santo, porque Él tiene una función en nosotros y es derramar el amor de Dios, y cada día Dios está derramando ese amor, y aunque el hombre o la persona no pueda, por el Espíritu Santo puede amar al que
debe amar aún a su propio prójimo, a su propio enemigo, lo puede amar porque ese es el amor de Dios. Entonces, examinémonos en el amor de Dios, porque el amor que debemos tener y abundar es para con Dios, para con los demás, para con el prójimo, pero también para con nosotros. Mire que la Biblia nos enseña que una iglesia perdió el primer amor y es difícil para recuperar ese primer amor. ¿Cuántos hermanos nacieron con un amor tierno y Dios les dio ese amor, pero luego lo descuidaron y se acabó ese amor? Y lo han luchado por todas partes y casi no lo consiguen, si no vuelven a arrepentirse y a pedir que el Espíritu Santo los llene de ese amor. Esa es la segunda parte que tenemos. ¿Y cuánto lo necesitamos hoy? Dígale a la persona que está a su lado ahí, a su esposo, a su esposa, a su hijo o a sus hijos. Debemos abundar en amor los unos para con los otros y para con nuestro prójimo. Lo tercero que debemos aprender hoy en esta enseñanza es afirmar vuestros corazones. Afirmar. La palabra afirmar significa dar firmeza a algo, ¿cierto? Estabilizar algo que está inmovible o inseguro. Y luego la segunda parte dice asegurarse. Asegurarse. Cuando uno va a subir al avión, lo primero que hace es sentarse y asegurarse poniéndose el cinturón de seguridad. Allí en el avión, el asiento y el cinturón son su seguridad. Cualquier situación que suceda, el asiento y el cinturón le tienen y le dan seguridad. Entonces, nosotros tenemos que aprender a afirmar nuestros corazones en lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Está usted seguro que recibió el perdón de sus pecados? ¿Está usted seguro que ha nacido de nuevo? ¿Está usted seguro que es un hijo de Dios? Entonces, necesitamos aprender a asegurar lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la palabra, por medio de la fe, por medio de mi autoexamen que permanentemente tengo que estar haciendo. Hay muchas cosas aquí para hablar, pero usted las puede afirmar de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su crecimiento espiritual. Muy bien, la cuarta cosa que debemos entender también de este pasaje es ser irreprensibles. La palabra irreprensibles es ser sin tacha, no hallar nada algo pequeño que moleste o que impida. Eso se llama perfeccionar o eso se llama perfecto. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La parte de ser irreprensibles se adquiere precisamente mirando a Cristo, porque es la única persona que nos llama a aprender. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de nuestro modelo, que Él fue perfecto para con Dios y para con los hombres. Los hombres buscaron mucho en qué acusar a Jesús y no le pudieron encontrar nada en que pudieran rechazarlo. Entonces debemos ponernos en el espejo de Dios. Y lo último, vivir en una vida de santidad. La vida de santidad depende de mi relación con Dios, porque Dios dice la palabra: sed santos como yo soy santo. La santidad tiene que ver de una separación, de una dedicación que debemos tener cada día con nuestro diario andar para con Dios. Por eso Romanos capítulo 12:1 nos dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Agradable, aceptable a Dios. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que diariamente consagrarme a Dios y buscar esa santidad que Dios me da a través de esa relación que tengo directamente con Él.
Entonces estas 5 cosas nos pueden ayudar a mejorar y a vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos para ser agradables delante de Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora y a pedir a Dios que nos ayude a crecer, nos ayude a amar, nos ayude a afirmar nuestro corazón, nos ayude a ser irreprensibles y nos ayudes a ser santos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra y te alabamos, Señor, porque nos haces un reto grande hoy para crecer y continuar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Oro por cada persona y por cada familia allí donde está, que le dé entendimiento y le dé deseo de crecer como la palabra nos enseña. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.